Opel tenía hecho un Corsa para sacarlo al mercado cuando Peugeot la compró, pero los franceses decidieron cancelarlo por completo y hacer un Corsa completamente nuevo sobre la base del 208. Compartiendo puntos duros y un montón de elementos, la sorpresa en PowerArt fue mayúscula cuando descubrimos que el coche tenía personalidad propia y una manera de andar diferente a la del 208. Pero el Corsa nació con las prisas y con las prisas Opel no pudo meterle toda esa personalidad que quería crear para su nueva gama, porque Opel, después de abandonar el lazo con General Motors, quería crear una nueva identidad para Opel con más personalidad y sobre todo con más diferenciación contra todo lo que había en el mercado para crear coches más únicos. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es PowerArt con la energía de Total Energies. Y esta es la prueba del primer modelo que trata de sacar todo el partido a esa nueva identidad de Opel, el Mokka. En este caso hemos probado la versión de 130 caballos con acabado GS-Line y cambio automático de 8 relaciones. El Mokka anterior fue un coche de éxito masivo, vendía más de 150.000 unidades anuales durante más de 3 años seguidos, estuvo haciendo esas cifras, y estuvo en una posición de relevancia dentro del segmento B de los SUVs en un momento en el que la competencia tampoco era tan voraz como es ahora mismo. A mí personalmente me costaba entender por qué ese coche se vendía tanto, porque ni dinámicamente era ninguna maravilla, era demasiado alto para ir bien por carretera y a nivel estético no era nada que se destacase entre la competencia por ser un coche especialmente bonito o especialmente característico, pero ahí están las cifras del mercado. Curiosamente ahora el segmento B de los SUVs ya no está tan despoblado como estaba antes y ahora la competencia es mucho más potente, así que Opel tenía que reinventar el producto para poder crear algo que siguiese funcionando en el mercado. Y el primer argumento de peso es el de la estética. Toda una declaración de intenciones por parte de Opel sobre cómo van a ser a partir de ahora sus coches en cuanto al lenguaje, algo que ya hemos visto aplicado también en el Astra y remasterizado en el Crossland y en el Grandland con distintos niveles de éxito, porque no siempre se puede integrar esta máscara frontal de la que vamos a hablar ahora justo en el Mokka, ya que algunos de estos modelos viejos de Opel tienen estirados los faros hacia las aletas y no termina de encajar esta nueva mirada. Hay 3 elementos característicos para el nuevo diseño de todos los Opel y el primero de todos ellos es lo que Opel llama el visor, que es esta parte frontal que ha hecho como una especie de máscara negra. Buscando en el baúl de los recuerdos, Opel se inspiró en la ejecución del Manta deportivo, en el que teníamos una especie de parte frontal ennegrecida con la calandra arremetida y los faros a los lados, como tantos otros deportivos de aquella época. Y para replicarlo lo que han hecho es crear grupos ópticos alineados horizontalmente con lo que sería la máscara de la parrilla. No hay parrilla al uso, está cegada. Y tiene una plancha de policarbonato encima continua que va tapando todo. Esto no es negro puro, sino que es una plancha de policarbonato transparente a través de la cual se ven ciertos elementos de textura cuando te acercas detrás de ella. Y la parte interior de los faros se ha prescindido de elementos cromados en su mayoría para tratar de buscar esa continuidad de oscuridad junto con la parte central. En esta unidad, que además tiene el acabado negrito para todos los elementos cromados, pues también está ennegrecido el propio logo de Opel. El resultado es espectacular en fotos de catálogo donde se mimetizan los faros con la propia calandra. En vivo sigue funcionando la mar de bien, pero no resulta tan especial por limitaciones propias de la fabricación. Para empezar, tenemos los cortes de los faros respecto a la zona central, necesarios para hacer independientes a estos faros de cara al montaje, producción y sustitución. Para seguir, el interno del faro sigue brillando y reflejando la luz como para que veas que no tienes esa superficie continua externa. Aquí se podía haber jugado tintando más el policarbonato superior, pero eso habría ido en contra de tener mejor iluminación por la noche. El segundo elemento característico que van a ir integrando todos los Opel y que ya estaba presente en algunos modelos previos es la espina central. Hasta ahora, prácticamente, si miráis un Opel GT, un Opel Manta, todos modelos viejos ya tenían una línea central, o el Insignia actual, una línea central a todo lo largo del coche para crear esa zona de simetría y dividía el coche en 2 partes, pero en este Mokka se ha llevado mucho más al extremo. De hecho, esto se ha levantado mucho más, tiene una zona plana en medio, se llega a ver y apreciar cuando vas conduciendo que tienes esta zona para marcar la zona central del coche, y además también se guiña en la parte inferior de la calandra. Lo que no hace es continuar en toda la longitud del coche y hasta la parte trasera, que yo creo que hubiese quedado hasta bien, sobre todo si se hubiese integrado en la parte del techo. El tercer elemento de diseño clave es algo más general, la interpretación de superficies propia, de algo bulboso y orgánico como el Mokka anterior, con un capó inclinado hasta casi alinearse con el parabrisas delantero, algo que parecía de monovolumen. Pasamos ahora a un coche con 2 volúmenes claramente separados, un capó más horizontal y más ruptura en el punto A, y unas superficies mucho más tensas y técnicas. Hay muchos más elementos horizontales, basta ver el frontal, cómo son las tomas de aire y todo lo demás, o lo poco acuñado de la línea de cintura.
Se generan líneas de tensión sobre los pasos de rueda delantero y trasero para dar músculo, intentando aquí también guiñar la interpretación de un manta de grupo B, y se integra una línea de color de contraste en el arco del techo, haciendo además al techo flotante. Los pasos de rueda de plástico sin pintar tienen 2 mordidas adicionales en las aletas y las llantas de 18 pulgadas en esta unidad parecen pequeñas incluso, pero juegan con esa separación entre llanta y aleta, refiriéndome a la aleta pintada, para crear más sensación de SUV en la visual del coche, algo a lo que también ayuda la talonera sin pintar muy alta, cosa que sí conecta con el Mokka de la anterior generación. Por la trasera tenemos la continuidad perfecta de todas esas líneas tensionadas que hemos visto en todo el resto del coche, superficies técnicas, 2 pilotos muy horizontales y también muy finos, y luego una serie de líneas y trucos que también vamos a ver en el Astra cuando venga la nueva generación del Astra por aquí. Y es que en vez de continuar toda esta horizontalidad con esta misma línea que va por encima, esta misma línea lo que hace es continuar esta zona del ensanche de la cadera, esta línea de estilo que tenemos aquí, para crear una especie de curva que viene por encima, muy sutil, muy suavecita, y luego se juega con otra segunda curva que viene por esta zona para cortar y romper la verticalidad del portón. De esta manera tenemos esta zona que refleja sombra y esta zona que refleja cielo, así que tenemos esta zona oscura, esta zona clara, que genera un poquito más de interés en la parte trasera y que quita esa pesadez estética que tendríamos si esto hubiese sido plano por completo, cosa que sucede en el Golf de 8ª generación, por ejemplo. Detalles como los catadióptricos integrados en los paragolpes en lugar de salidas falsas de aire o el uso de colas de escape de verdad redondean un buen trabajo de diseño exterior, un trabajo que refuerza el interés de un coche de esos que atrae por su aspecto. Resulta diferente a todo lo que hay en el mercado, con suficiente personalidad propia como para conquistar, ya solo con este elemento, a clientes empujados por la estética. Llama aquí la atención una vez más ver cómo los fabricantes arriesgan mucho más con la estética de los SUVs que con la de los utilitarios equivalentes, y es que donde el Corsa resulta bien hecho, sin más, el Mokka juega con mucho más nivel de riesgo. Y llama también la atención que este coche, compartiendo todos sus puntos duros con el 2008, haya logrado distanciarse tantísimo del modelo del León francés hasta ser completamente distinto. Si por fuera el coche es alemán en su estética, por dentro es alemán en sus decisiones de ergonomía, porque parece que Opel no ha despedido a su encargado de ergonomía, a diferencia de muchas otras marcas de coches que sí lo han debido decir. ¿Por qué digo esto? Pues porque tenemos ruletas físicas para el climatizador, para el volumen, para las luces. Podemos encender los antinieblas aunque vayamos conduciendo sin despistarnos. No son táctiles ni nada parecido. Los mandos del volante, el volante tiene unas dimensiones convencionales y hasta los intermitentes y todo el resto de elementos tienen sentido. Incluso botones como el sistema de ayuda para mantener el coche centrado en el carril están aquí al alcance de la mano. Buenas decisiones por doquier. Parece de perogrullo, pero no lo es. Este coche respeta las claves de la ergonomía y la seguridad, cuando el 2008 se tira por lo táctil y lo complejo. Acierto aquí para Opel, aunque en el proceso haya tenido que caer en la concesión de montar un climatizador bizona donde solo funciona una zona y sobra por tanto una ruleta. Mejor esto que algo puramente táctil, reitero. Eso sí, el uso de una pantalla compartida con Peugeot hace que tengamos constantemente 2 zonas reservadas en la propia pantalla de infoentretenimiento para el climatizador, cosa que no es necesaria teniendo en cuenta que tenemos debajo las ruletas. La posición de conducción es más de berlina que la del Mokka anterior. En el Mokka anterior ibas montando encima del coche, aquí vas más metido dentro del. Parecida a la posición al 2008, no queda otra, porque al final son los mismos puntos duros para los dos coches. Todo es multirregulable, puedes encontrar una posición de conducción agradable fácilmente, los asientos son cómodos, te permiten estar situado justo donde quieres y además como el volante es redondo o prácticamente redondo y tiene un grosor adecuado y un diámetro adecuado, pues te sientes como en casa, como en casi cualquier coche convencional de hace 10 años. Tiene reposabrazos central regulable que lo puedes extender para que tengas algún sitio donde dejar el brazo, aunque no estaría de más que llegase un poquito más adelante. Y en cuanto a visibilidad tenemos una ventaja aquí de que como el punto A respecto al parabrisas forma un ángulo bastante marcado y el capó sale prácticamente horizontal, este pilar no se nos mete cuando estamos conduciendo en nuestro ángulo de visión, así que aunque es grueso no molesta demasiado y además tenemos una sensación hasta deportiva. ¿Por qué? Pues porque como el parabrisas es tan vertical, parece un poco, me recuerda un poquito al de un Serie 3 y el acompañamiento de todo el techo negro que llega también muy hasta aquí, se mete bastante en tu campo de visión, te genera esa sensación de coche pseudo deportivo. Los asientos son cómodos y están bien rematados en cuanto a tejido. El diseño del salpicadero peca en su paso de la idea conceptual a la realidad, y es que la idea es clara, hacer que todo el frente del salpicadero sea una plancha negra continua,
desde el cuadro de instrumentos hasta el infoentretenimiento, curvándose poco a poco. Pero al llevarlo a la producción tenemos un montón de uniones y roturas visuales del negro brillante. Tenemos aquí un hueco para las luces de advertencia obligatorias, un marco para el infoentretenimiento separado y no enrasado, una viserita para evitar reflejos sobre el cuadro de instrumentos y lo que en teoría y sobre el concept molaba mucho, aquí la ejecución no termina de estar del todo fina. Tal vez cubrirlo todo con un único vidrio, como hace Mercedes en algunos de sus modelos, daría mejor resultado, pero habría que ver también el tema del coste. Hay lugar para toques de color, como esta tira roja que pasa por debajo de la plancha negra brillante. Tenemos otro material texturizado frente al pasajero que se prolonga por las puertas. La cosa es que todos estos elementos juntos dan vidilla a un interior que se ve juvenil e interesante, aunque habrá que ver si genera grillos con el paso del tiempo. Grillos que de momento esta unidad de prensa no tenía. De hecho, todo está bien ajustado de manera consistente y los tactos de los materiales son buenos en estas plazas delanteras, incluyendo los paños de puertas que incluyen una especie de cuero. Lo que no me parece tan lograda es la consola central. Tras el cargador inalámbrico del móvil que no se puede emparejar de manera inalámbrica vía Android al coche, por cierto, tenemos una zona negra brillante con el selector de marcha que, en su tacto, no me parece de la mejor de las calidades. El cuadro de instrumentos, puramente digital, tiene un pantallón enorme que realmente no saca partido a todas sus pulgadas, eligiendo, por ejemplo, un cuentavueltas de tamaño mísero, pero al menos cuando usas el navegador replica las indicaciones aquí. Eso sí, si estás usando Google Maps, solo verás indicaciones de sigue recto o gira y no verás el mapa replicado en el cuadro, cosa que sí se ve en otros fabricantes. El funcionamiento del sistema de infoentretenimiento es aceptable y, como ya os hemos dicho, no podéis usar Android de manera inalámbrica con el coche, cosa que podría ser mejorable en un futuro cercano. En las plazas traseras la cosa no está tan bien cuidada. Los paneles de puertas son totalmente de plástico duro, lo que ya resta mucha sensación de calidad. En esta unidad no hay reposabrazos central ni salidas de aire independientes y regulables. Sí hay puertos USB para cargar dispositivos al menos, pero el espacio disponible aquí atrás ya veis que es escaso. La cabeza además está cerca del montante, cosa que ya nos ocurrió en el 2008 por ejemplo, y está todo muy oscuro con un techo negro y sin posibilidad de adquirir este coche con un techo de cristal panorámico. Si pensabas que el Mokka iba a ser la versión familiar del Corsa, te llevarás un chasco y puede que Opel tenga su lógica en hacer esto así, ya que es el Crossland, que no deja de ser un Meriva con estilo de SUV, el coche que tiene que atraer a esos clientes más familiares que quieran cuidar mejor a los pasajeros de las plazas traseras en un coche de estas dimensiones externas. Claro que el Crossland probablemente no mole tanto por fuera como el Mokka, al menos a mi juicio. El maletero de 350 litros no es espectacular, especialmente cuando uno lo compara con el del Puma, por ejemplo, que le gana por 50 litros. Pero sinceramente, los extras de ganancia de la competencia suelen ser a costa de más espacio vertical apilando unas cosas encima de otras, y eso no siempre es aprovechable. Visto el espacio de la segunda fila de asientos y considerando que con esto en mente este coche no va a ser un familiar al uso, no me parece un espacio insuficiente para el día a día de cualquier familia o los viajes y escapadas de una pareja. Una vez más, cuando levantamos el coche tenemos la plataforma CMP de Stellantis, la misma que habíamos visto en el C4, en el 2008, en todos estos coches del segmento B y bueno, del segmento C, porque el C4 es del segmento C. Tenemos de todas esas versiones de la plataforma, tenemos aquí empleada la que utiliza los brazos delanteros de aluminio, los brazos inferiores de la suspensión McPherson, pero el subchasis es el de chapa estampada de acero, no es el de aluminio que sí que vimos en alguna versión de Peugeot. Manguetas de chapa de acero, de acero forjado. Tenemos por encima una suspensión McPherson con amortiguadores pasivos, aquí no son pilotados, y tenemos unos frenos que son frenos de disco de pinza de un único pistón flotante, así que aquí nada novedoso. Y en el tren trasero que nos encontramos, pues de nuevo nada novedoso, el puente trasero torsional de toda la vida que lleva utilizando PSA en estos coches pues desde siempre. No tiene la barra de control transversal, el brazo de control de BAT, ni una barra de panar como si tenía el 208 eléctrico, y me parece que el 2008 eléctrico y el Mokka eléctrico sí que llevan esa barra de panar porque son coches más pesados, pero aquí como no tienes esos kilos, pues tienes esta barra torsional convencional, que eso va a acarrear después algún problema de sequedad del tren trasero cuando vas pillando baches. El propulsor es el tricilíndrico de 130 caballos que ya conocimos en el C4 y compañía, acoplado a la caja de cambios de 8 relaciones automática de convertidor de par. No tiene sistema de microhibridación alguna, por lo que el coche tiene una pegatina C, pero hay que recordar que puedes comprar un Mokka puramente eléctrico.
Las prestaciones que le hemos medido hasta 130 caballos de gasolina con cambio automático han sido un 80-120 en 6,6 segundos y un 60-100 en 5,5, lo que ha mejorado en medio segundo prácticamente a lo medido en el 2008 y en el C4, que los medimos con cambio manual, eso sí. Si tenemos en cuenta la competencia, un Puma ST-Line de 155 caballos, que vale lo mismo que este coche, le hace un roto de más de un segundo, así que ahí el modelo de Ford es claramente más rápido. Con respecto al anterior Mokka, este coche ha cambiado radicalmente y ha cambiado además para bien, y también nos ha sorprendido ver otra vez lo que vimos en el Corsa, que este coche no se parece a un 2008 ni a ninguno de los otros coches franceses con los que comparte estructura, puntos duros y un montón de elementos, así que como en el Corsa, Opel ha conseguido en el Mokka crear su propia identidad a partir de un set de piezas de Lego que es común con otros productos. Este coche se siente alemán en la puesta a punto, es decir, tiene una suspensión y unos bujes elegidos para que se note más plantado en el asfalto que un 2008. También se ha elegido una dirección menos asistida que la del 2008, aunque no especialmente dura. Así que aquí tienes un coche de esos que se siente aplomado en el asfalto. Para aquellas personas a las que les da una sensación de seguridad extra, que el coche apenas balancee cabeza se sienta más duro, más sólido respecto al suelo, este Mokka tiene esa apreciación y va a estar más a su gusto que un 2008, que al final tiene un perfil más francés, más de surfear sobre los baches, más de dejar a la carrocería fluir, comerse los baches mientras los va pasando, pero que también se nota un poquito más suelto. De todo este perfil de aspectos de puesta a punto, hay una peguita para el Mokka y es el tren trasero de puente torsional. Y es que Opel lo ha puesto durito en compresión y ha dejado el amortiguador un poco blando en extensión, y eso hace que cuando pillas un bache o un badén con una velocidad un poco elevada, es decir, no vas a velocidad de ciudad, vas a 60 o algo así, o más, y pillas un bache con el tren trasero, después de haberlo pasado con las ruedas delanteras, vas a notar que le cuesta comprimirse, así que vas a subir mucho de golpe y luego ¡pam!, cae muy seco hacia abajo porque no tiene ese control en extensión. Son baches muy concretos que hay que encontrarse, algunos te vas a encontrar en autopista, algunos te vas a encontrar en alguna zona donde haya un badén a una velocidad no apropiada, pero son en esos puntos donde uno realmente aprecia que un sistema multibrazo u otro tipo de puesta a punto probablemente conseguirían un coche más suave en cuanto a comportamiento. En callejero urbano es un coche pequeño y por tanto fácil de maniobrar y colocar. En estas circunstancias la dirección es ligerísima, casi diría que al extremo, pero para el foco que tiene este producto me parece bien. Luego la dirección gana algo de peso a medida que coges velocidad por autovía para que no te dé miedo, pero cuando estás intentando meterlo por curvas de manera rápida te encuentras con que está demasiado asistida de nuevo, incluso en el modo más deportivo, así que le falta un pelo de peso a mi juicio. De hecho, con un aro más grande, más redondo y con un tacto más de volante normal, este Opel te habla más a través del aro del volante de los límites de agarre que el Peugeot, que va demasiado asistido. Aquí, como tienes esa pizca menos de asistencia mezclada con el hecho de que tienes más diámetro de volante para hacer palanca, también el diámetro del volante ayuda a que te hable más a través de las yemas de los dedos de lo que están haciendo las ruedas delanteras, lo cual viene bien porque es un coche que te deja notar más los límites del tren delantero que al final acabas encontrando, porque este es uno de esos coches que si te excedes metiendo rosca o metiendo acelerador en las curvas, vas a notar como los Michelin alcanzan su límite de agarre y vas a notar como te telegrafía un poquito que estás propasando con el tren delantero para que aflojes un poco, cosa que me parece bien porque de esta manera es un coche más fácil de leer que estos coches PlayStation que estamos teniendo en las últimas jornadas de prácticamente todos los fabricantes. ¿Pero para qué llegar al límite de agarre, me pregunto yo, con un Mokka de estos? Este coche no es un deportivo, aunque tenga acabado GS-Line, ni quiere serlo. No tiene la agilidad entrando en las curvas del Puma, ni su cuidada pisada, ni su ajustabilidad de la trasera. Pero, aunque te digo eso, también te digo que es un coche que es más capaz de pasar por las curvas sin que te frustre, cosa que sí que haría, por ejemplo, un Renegade o cualquier otro sub más lento de movimientos y más perezoso en cuanto a cambios de trazada. Os voy a decir que con el Mokka no se disfruta de un puerto de montaña, pero por lo menos sales de él contento con que el coche ha hecho exactamente lo que le pedías. Un Juke probablemente va un poquito más duro, está un poquito más cerca del Puma, y un Captur no sabría localizarlo bien. Creo que estaría alineado con el Mokka también. Los frenos son adecuados, aunque parecen pequeños los discos detrás de la llanta de 18 pulgadas, lo cierto es que no hemos llegado a su límite. Ofrecen una respuesta contundente o lo suficientemente contundente para parar el coche rápido, y además, aunque les exijas una bajada larga de 3 kilómetros yendo al freno todo el rato con el coche lanzado,
no vas a acabar con los frenos humeando. Sí que es cierto que vas a empezar a notar que el pedal se va un poquito más largo en cuanto pillan calor, pero entra dentro de lo normal en un coche que no tiene ningún tipo de aspiración deportiva. Dicho esto, quiero agregar dos cosas. La primera, el pedal de freno me parece que tiene un tacto mejor, como no podía ser de otra manera que cualquier otro coche híbrido de los que estamos probando últimamente, o mild hybrid, microhibridado y todas estas historias, porque no tiene esa zona de regeneración. Así que es un pedal más dosificable, aunque esté bastante asistido en su primera parte del recorrido de frenada. Lo que no me ha gustado tanto, o más bien poco me ha gustado, es la transmisión automática. Es de 8 relaciones automática de convertidor de par, así que en ciudad es suave, es agradable, pero cuando intentas exigirle un poquito al coche, te acabas encontrando con un coche al que le cuesta cambiar de marcha. Más que subiendo marchas, que las va metiendo, le cuesta reducir. Es bastante perezoso y además te encuentras con otro problema agregado, y es que es la elección de las relaciones de cambio peca de lo de siempre. Como estos son coches hechos para homologar poco consumo, la primera y la segunda son cortas y la tercera es larga respecto a la segunda. Entonces hay muchas curvas donde te pide el coche, por la velocidad a la que vas, reducir de tercera a segunda porque estás muy bajo en las revoluciones, pero le das a la leva y a veces no haces el cambio a segunda porque estás demasiado alto para la gestión electrónica. No quiere que el motor se ponga a 5.000 revoluciones por minuto. Una decisión que hace que muchas veces entres en las curvas algo vendido de revoluciones con el motor muy bajo de vueltas, y luego además si le has dado a la leva acaba guardando en memoria que querías reducir y te reduce cuando no toca. Lo pasa lo mismo cuando estás metiendo marchas, porque este coche cambia automáticamente cuando llega al corte, y si estás a punto de llegar al corte y le das a la leva, va a cambiar por sí mismo porque llegaba al corte y luego te va a almacenar la petición extra de marcha que le habías hecho para meter otra marcha más, cosa que hace que no sea una caja especialmente indicada, con esta programación al menos, para un coche de tacto deportivo. Al motor ya lo conocemos bien de otras veces. El 130 caballos de 3 cilindros tiene buena entrega si lo tienes en la zona buena del cuentavueltas. Con el cambio automático te garantizas que casi siempre va a estar en esa zona buena, y además te quitas el problema de su pereza en el cambio rápido de revoluciones, que con los cambios manuales se convierten en una pega a la hora de buscar cambiar rápidamente de marcha. Vibra el ralentí marcadamente cuando no entra el Start and Stop en funcionamiento, eso sí, y ya has visto que no es un tiro contra el crono, pero los consumos que saca son dignos. Puedes hacer 6 litros y medio a los 100 sin ningún tipo de problema. Otra cosa que me ha parecido curiosa ha sido el tema de la sonoridad. Le hemos medido 68 decibelios de media entre las dos orejas cuando estábamos en autovía, 120 por hora, velocidad constante, y es que a nivel de percepción no me parecía que fuese el coche tan ruidoso, pero el medidor de sonido ha marcado lo que ha marcado, y son 2 decibelios más que el C4 con el que comparte plataforma y un montón de sistemas, así que entendemos que el Mokka lleva menos aislamiento o aerodinámicamente peca un poquito más respecto al C4, que consiguió ese extra de insonorización. 2 decibelios son muchos, se notan suficientemente. Probablemente en este coche el hecho de que el sonido que se mete en la cabina sea de graves, no de agudos, haga que sea menos molesto o menos presente dentro de mi cabeza, y por eso os digo que no me parece que sea tan ruidoso. Ruidoso entre comillas, no llega a 70 decibelios, ni es tan sonoro como un clase A de Mercedes, que es realmente más ruidoso, pero tiene esa medida y eso es lo que hay. Además, estos motores de 3 cilindros, cuando aprietas el gas, cuando estás exigiéndole, se hace notar más el motor en la cabina, pero a mí esa parte del ruido me parece un sonido agradable, porque tiene ese tono, ese carraspeo de potencia que siempre me gusta en estos motores, que siempre os digo que los 3 cilindros en la mayor parte de los casos cuando estás acelerando suenan guay. Ahora bien, otra cosa es para viajar largo, pero en ese momento no vas a estar con mucha carga de acelerador, no lo veo tan problema. Las ayudas de la conducción, el control de crucero con asistencia de mantenimiento de carril y todo lo demás hacen que este coche para viajar en las plazas delanteras sea un perfecto compañero de viaje por autovía, donde solo se puede pecar porque algunos baches muy marcados en la autovía pueden hacer saltar un poquito más de manera seca el tren trasero de lo que nos gustaría. Aquí realmente el uso de un sistema multibrazo trasero sería algo a agradecer. ¿Qué tenemos aquí en conclusión? Tenemos un coche que es mejor en todo lo que objetivamente se puede valorar dentro de un coche de esta tipología. Tenemos un coche que estéticamente es más atractivo, que creo que va a funcionar mejor
por eso mismo en los concesionarios, porque es un coche de esos que te entra por el ojo a la hora de comprarlo y que cumple bien sus funciones, sobre todo si lo compras para utilizar con 2 personas a tiempo completo o es el segundo coche de una familia y no lo vas a utilizar para viajes largos con 4 adultos montados. Es un coche que además con esta mecánica yo os aconsejaría comprar con la caja automática porque tal cual lo hemos probado aquí con esta caja de 8 relaciones va a resultar mejor, más suave, más fácil de utilizar, mejor en todo lo medible que la versión con cambio manual. Pero tiene pegas. ¿Cuáles son esas pegas? Una es el agravio comparativo. Este coche, por lo que cuesta con este acabado GS-Line, con esta mecánica de 130 caballos y con el cambio automático de 8 relaciones, te vas a 27.000 euros. Y por ese mismo nivel de precio, te puedes comprar un Puma ST-Line de 155 caballos que ofrece más espacio en las plazas traseras, que dinámicamente es más competente, es más divertido de llevar, es un segundo más rápido en el 80-120, gasta prácticamente la misma cantidad de combustible y sobre todo, una cosa importante para aquellos que viven en ciertas metrópolis en España, tiene pegatina Eco, cosa que este coche no tiene porque tiene pegatina C. Y eso puede marcar una diferencia tanto a nivel de impuestos como a nivel de acceso en ciertas ciudades en ciertas condiciones. Diré eso sí que el Opel tiene un acabado interior un poquito por encima en cuanto a percepción en las plazas delanteras que no en las traseras, pero eso ya va a ser una cuestión de gustos, como también es una cuestión de gustos la percepción de la estética externa. Si lo que necesitas en un B-Sub pasa por usar 4 plazas asiduamente y prefieres más espacio atrás, hay muchas mejores soluciones en el mercado. El Captur, por ejemplo, el 500X de Fiat son claramente más espaciosos atrás. De hecho, el Captur, por tacto, salidas de aireación en las plazas posteriores y otros elementos como la banqueta desplazable longitudinalmente se combinan para que sea probablemente el más adecuado para uso familiar. Cosa que ratificaremos cuando pase por el canal el nuevo Captur, ya que de momento solo hemos pasado un ratito con él. Y si volvemos al RQR mío mental, también te diré que el Puma también tiene más espacio atrás, aunque sigamos con la pega de que tiene un mal acabado general de plásticos y presentación. Reitero en todo caso que Opel, para las personas que vayan a utilizar este coche con familia, va a preferir que te compres un Crossland. Y es lógico que te compres un Crossland porque no deja de ser la versión sub de lo que antes teníamos con el Meriva, y es un coche más apto para transportar personas detrás por toda su modularidad, por su espacio extra y por todas las opciones que te ofrece. Otra cosa es que no te guste tanto estéticamente como el Mokka, claro, porque es más feo. Y ahora toca el momento de ver si podemos encontrar un Opel Mokka de 130 caballos automático acabado GS Line por menos de los 27.000 euros que hemos visto de tarifa en el vídeo. Opel Mokka, vamos a buscar Opel Mokka, vamos a meter aquí un filtro para que veamos de 130 caballos en adelante. Vamos a poner aquí 129, aplicar y vamos a decirle que sea del último año. Y el resultado es que 28.990, 22.900 este. Vamos a ir viendo varias unidades. El resultado es que están los coches caros, 28.990 al contado, en este caso de un kilómetro cero, 5 kilómetros, es un coche automatriculado, con el cambio automático, mismo acabado, otras llantas de la unidad que hemos probado, más caro que el precio de tarifa que hemos visto. Vamos a ver otras unidades que puedan estar un poco más baratas, 22.900 para este GS Line, pero este me temo que no va a ser automático, así que eso va a explicar en parte la diferencia de precio. Fotos, más fotos. Aquí hay cosas curiosas, como que el coche aparece como que es 4x4, cosa que obviamente no es. Manual, lo pone aquí. Esto explica que sea más barato que el que hemos visto. Otra unidad, un Mokka 130 caballos, de nuevo 4x4, esto es tipo de carrocería, entiendo yo y supongo. 23.990 es más barato que el precio de tarifa y este sí que sí, es automático, es acabado Business Elegance, no es un GS Line. Vamos a mirar otro más, este sí que es como el que hemos probado, porque es un automático GS Line Plus, 27.490, es el mismo precio que hemos visto de tarifa, mismas llantas, mismo todo, Spoticar, 706 kilómetros, esto es otra automatrícula maravillosa. Moraleja de todo esto, pues como estamos viendo y vamos a seguir viendo de aquí a final de año, todo coche nuevo está caro, y está caro porque ahora mismo hay falta de unidades. Estamos viendo que los concesionarios se quedan sin stock con esto de la crisis de los semiconductores. Y esto está ocasionando que ahora mismo los coches estén caros para comprar, porque falta tanto stock que no se está metiendo descuento. Ni está metiendo descuento el propio fabricante, ni está metiendo descuento Opel, ni lo están metiendo los concesionarios. Así que
ahora mismo no es tan fácil sacar una buena oferta por un coche nuevo. ¡Hey! Recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com. Como casi siempre con todos los B-Subs, este coche es una compra irracional. Una compra irracional versada por el tema estético. Es un coche que estéticamente resulta atractivo, yo lo voy a reconocer. Lo que pasa es que por la pasta que te piden, te llevas un Corsa por menos dinero, con la misma plataforma, la misma mecánica y los mismos equipamientos, o puedes optar prácticamente a comprarte un Astra de nueva generación que también estéticamente está alineado con lo que te ofrece el Mokka. Teniendo en cuenta que es una compra irracional, si estáis mirando este coche para comprar, pues me parece que es una buena opción si tenéis en cuenta todas sus pequeñas peculiaridades. Si queréis un coche más dinámico, el Puma sin duda os va a ofrecer un coche más dinámico. Si queréis un coche más familiar, pues como os he dicho hace 3 minutos, el Captur me parece también mejor opción. Pero con todo, si os ha entrado por el ojo, pues Opel tiene aquí un producto mejor ejecutado que el anterior y me parece que va a seguir vendiendo un porrón de unidades. Me parece que es el Opel, personalmente es mi opinión, que más se va a vender en los próximos años de toda la gama que tiene la marca alemana. ¿Me lo compraría yo? No, no me lo compraría. No entra dentro de mis cánones de producto o de coche que entraría en mi garaje. Esto es todo, amigos. Si tenéis algo más que preguntar del coche, lo podéis dejar en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, que no el coche, nos dejáis un me gusta. Y si no estáis suscritos ya al canal y queréis seguir viendo cosas de estas, pues solo tenéis que darle al botón de suscribirse, que es gratis. Nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo.